creatividad y la innovación de esta científica, la tecnología, también se está investigando para poder curar y tratar otro tipo de enfermedades. Esta investigadora es una mujer y se llama Katalin Karikó. Vengo a leer esta historia porque hoy vamos a hablar de cómo la creatividad y la inteligencia pueden usarse en tiempos convulsos, tanto para las organizaciones como para los individuos. El libro del que vamos a hablar es este. Creatividad inteligente, ediciones Pirámide, de Beatriz Valderrama. Y para hablar de este libro contamos con Cardona, presidenta en España de la European Mentoring and Coaching Council y decano de la Facultad de Empresa de la UNIR, entre otras muchas cosas. Muy buenas, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿se me oye? Se te oye, se te oye. Encantado de estar invitado en esta magnífica sesión. También contamos con un habitual en esto de las presentaciones de los libros de Beatriz. Javier Cansado, humorista, actor, conocido por muchos. Buenas, Javier, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy ilusionado y me parece una novedad presentar un libro así en mi casa. Eso me parece que es algo fabuloso. Estoy en mi zona de confort. Estás en tu zona de confort. Hoy salimos un poquito de la zona de confort. Y cómo no, la autora del libro, que es Beatriz Valderrama, si alguno o alguna no tenéis ni idea de quién es, que dudo, voy a decirlo. Ella es doctora en Psicología Organizacional y Dirección de Recursos Humanos, mentora Master Practitioner certificada por la IMCC. Además, ocupa la vicepresidencia de acreditaciones de este organismo y es socia directora de Alta Capacidad, una consultora especializada en el desarrollo del talento organizacional. Beatriz, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, antes de empezar, ¿qué nuevas aportaciones nos podemos encontrar en tu libro, en Creatividad Inteligente? Sí, bueno, pues es un libro que está actualizado a la última con esta situación que estamos atravesando de la pandemia. También con las últimas novedades, efectivamente, en cuanto a las vacunas. Por ejemplo, el caso de Katalin Karikó, pues es uno al que le he dedicado espacio. Y bueno, y también he incluido un capítulo de Design Thinking para, bueno, y ya muchos ejercicios, juegos, historias, todo con el fin de estimular la creatividad. Y la inteligencia, Creatividad inteligente. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso ya a la presentación, a este evento, a la presentación del libro. Y el primero en hablar vas a ser tú, Pablo. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. ¿Te parece bien? Bueno, la primera, ¿te has leído el libro? Míralo. A mí no me lo preguntes, ¿eh? ¿A ti no? A mí no. Vale. ¿Te lo has leído? Bueno, dime, cuéntanos. ¿Lo tienes subrayado? Subrayado. Ah, mira. Madre mía. Y Una con prueba anotaciones real. al margen. No sabía que me iban a hacer un test, pero sí. No, no va a ser un test. Nos vas a contar. Has leído el libro. ¿Qué es lo que más destacarías de su lectura? Pues mira, lo ha dicho un poco Beatriz con otras palabras. A mí me parece, yo me he dedicado hace ya 2 décadas al tema de la innovación, la creatividad. He dado miles de seminarios, cursos de todo tipo, más experienciales, menos, con pintores, con artistas en todo el mundo. Yo empezaría por el final. Yo lo que quería decir al final es que me hubiera gustado tener este libro hace 20 años, porque en el fondo lo tiene todo lo que yo he ido sacando de aquí a allá. Ahora está todo en un libro todo compacto, ¿no? Por eso, por un lado, dice Beatriz, este libro está adaptado a las circunstancias actuales, pero es que está sobre todo al día. Es un libro, lo primero que yo podría decir es un libro que está al día. Esto, cuando uno habla de economía, pues al día puede ser el siglo pasado, pero cuando uno habla de creatividad, estar al día significa estar al segundo, ¿vale? O sea, es una especie
de obra, digamos, del estado del arte de la temática. Y para un profesor como yo de la temática, pues eso ya lo dice todo, ¿no? Esto puede parecer como que si dijéramos que este libro es como un compendio, ¿no? La palabra compendio es un poco aburrida, suena a tostón, es como un manual, pues no lo es, ¿no? Yo diría que por un lado lo tiene todo, o sea, tiene la parte de compendio y de manual, pero por otro lado, y ahí es Beatriz, no es la primera vez que lo hace, porque yo he leído otros libros, tiene una frescura que no es de compendio. Le da una frescura y yo estoy viendo un poco sus trucos en este. Me he apuntado los trucos que hace Beatriz para que esto sin dejar de ser una compilación al día de temáticas muy diversas, que cada una de ellas podría ser un libro entero, ¿cómo consigue la frescura en algo que podría ser un rollo auténtico? He apuntado cuatro trucos que tiene. Uno muy fácil de ver porque está en todos los capítulos, que son las anécdotas iniciales, ¿no? Por ejemplo, pues ya empiezas con la historia de Shackleton para la inspiración. Hay una que me ha gustado mucho, que es el de los 3 informáticos y los 3 matemáticos en el tren. Bien, y parece que no, pero esas anécdotas no es lo típico. Lo típico que hacemos a veces para salir del paso es poner una frase de calendario que se sacan todas de Google y que más o menos todas suenan bien y pones Mark Twain y ya más o menos sales del paso. Pero estas anécdotas dan frescura porque son un poco más elaboradas y tienen siempre un elemento de filosofía, pero agradables, acabas sonriendo, ¿no? Y te ayuda a empezar el capítulo. Segundo truco. Esto no es un truco. Es una cualidad de Beatriz que también ya la tiene desde hace no sé cuándo la pilló, que es el estilo. El estilo, yo me he fijado porque yo he escrito también muchos libros, es un estilo a mitad de camino entre académico y periodístico, podríamos decir, ¿no? O sea, por un lado no le falta nada, pero tampoco le sobra, ¿no? Yo le he dicho a Beatriz que es impecable. Este es un estilo que llega, que la gente dice, pues me he enterado, no me he perdido. O sea, pero por otro lado, tiene profundidad, o sea, está a mitad de camino, es un estilo para los que somos profesores perfecto. Tercer truco, la estructura. La estructura parece que no, pero organiza mentalmente todo el libro, va desde lo más individual, las personas creativas, sus barreras cognitivas, sus barreras emocionales, va moviéndose por el proceso de cómo se genera la creatividad en equipos, con el design thinking, con técnicas, digamos, que normalmente se utilizan a nivel de brainstorming para equipos, y finalmente acaba con la innovación o lo que podríamos llamar la creatividad a nivel organizativo. Parece que no, pero es una línea. La creatividad, yo me he encontrado con formulaciones de la creatividad que son muy caóticas y que al final te llevan de un sitio, te llevan a otro, te pierdes, vuelves atrás. Y con Beatriz sigues el libro y todo se va montando, ¿no? Y se monta porque hay una estructura. Eso significa que hay una lógica detrás que ha diseñado bien el libro. Y finalmente, como también decía Beatriz, hay todos unos elementos que descargan un poco el tono y por otro lado fijan mucho las ideas. Pues decías pues los ejercicios, los test, pero yo también quería resaltar las ilustraciones, ¿no? Hay ilustraciones que son copia y otras de una tal Iris Menéndez, que son ilustraciones sencillas, pero que pillan mitad de página, esa página parece que pierdes espacio, pero esa imagen te fija mucho una idea que hay detrás en ese capítulo, ¿no? Entonces,
Yo me he apuntado estos trucos porque los voy a intentar imitar, no totalmente, pero cada uno tiene su estilo. Pero yo creo que este libro, pues para los que nos gusta el tema de la creatividad y queremos saber y tener, o sea, es un campo que está muy esparcido. Hay otros campos que los tienes más fácilmente en un libro o en un recurso, pero esto de la creatividad es un agujero negro con miles y miles de approaches. Yo diría que el que tenga la suerte de empezar ahora en este campo, que empiece con este libro, porque tiene 20 años de ventaja. Yo quería decir, pues muchas felicidades a Beatriz. Yo me he leído todo el libro y no tengo tiempo. O sea que para aquellos que tienen tiempo, se lo leerán en una noche. Pues nada, muchas felicidades, Beatriz. Muchas gracias, Pablo. Y decir que Iris Menéndez es mi hija. Aquí está Violeta Menéndez, también sé que está conectada, Iris no lo sé. Pues enhorabuena, enhorabuena, no lo sabía. Pablo, una pregunta antes de dar paso a Javier. ¿Es la creatividad una competencia deseable, necesaria en las organizaciones? Bueno, además de que la introducción de Beatriz ya lo pone muy bien en el contexto BUCA, etcétera, etcétera, yo te diré que estoy haciendo un proyecto a nivel europeo del cual soy el investigador principal con 9 países en Europa, con un proyecto financiado por la Unión Europea sobre cuáles son las competencias que las empresas están pidiendo a los graduados universitarios. Y una de las 5 competencias que están pidiendo las empresas en toda Europa, y yo creo que en todo el mundo, pero en mi estudio son 9 países europeos, una es la creatividad. Entonces, las empresas están buscando gente con estudios, pero no gente, digamos, con capacidad de estudiar. Las empresas buscan personas que tengan ciertos estudios, pero con capacidad de aprender, que es distinto, ¿no? O sea, las empresas, nadie te dirá, ¿y tú tienes capacidad para estudiar? Eso, si tienes los estudios, ya me vale. Pero tú tienes capacidad de aprender, de esa flexibilidad mental, que es una de las dimensiones del test de Beatriz, esa curiosidad, en fin, todo lo que aparece en este libro, las empresas, cuando descubren un talento universitario que ya empieza a mostrar maneras en esta competencia, se lo rifan. Esto es lo que te puedo decir porque son mis propios estudios, vaya. Bueno, pues ya sabemos que si estamos interesados por la creatividad hay que desarrollarla y hay que trabajarla y desde luego aquí tienes todo un compendio de ejercicios, de base, de conocimiento para saber de dónde sale, de dónde viene y una serie de ejercicios que te van guiando, como bien dices, hacia ese desarrollo de la creatividad. Y ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, Javier Cansado. Muy buenas tardes. Hola, bueno, yo quiero corroborar lo que se ha dicho porque yo leí el libro la semana pasada y era una persona de creatividad normal, digamos, y esta última semana me he salido. O sea, es impresionante, simplemente con la lectura, o sea, ni siquiera lo he asimilado, solamente leyéndolo. Bueno, voy a hacer un poco making of de qué es lo que voy a hacer yo aquí. Voy a hablar del libro. Bueno, he hablado de los libros de Beatriz hace ya tiempo. Yo ya en mi currículum ya lo pongo siempre, mi capacidad de programa de televisión, de radio, teatros y presentación de libros de Beatriz Valderrama. Es parte de mi acervo ya y estoy también muy orgulloso. Cuento de qué va esta historia. Yo voy a haceros el making of de mi intervención. El making of antes, o sea, antes de que veáis la intervención, voy a hacer por qué es así. Veréis que de vez en cuando miro hacia mi izquierda, ¿vale? Porque tengo aquí notas y entonces, como tengo la posibilidad de estar en mi casa, bueno, mi casa es muy grande, ¿eh? Lo que pasa es que estoy aquí para no apabullar, estoy en una esquinita, pero mi casa es enorme, ¿vale? Entonces, miraré de vez en cuando a la izquierda, porque tengo aquí datos. Tengo el teléfono conectado porque acabo de invertir en bolsa muchísimo dinero y me va a llamar mi broker, que tengo un broker que es muy creativo, y me va a llamar, entonces a lo mejor me urge más hablar con mi broker que con la presentación. Ya os lo digo, ¿vale? ¿Soy una persona interesada? Puede que sí, no lo niego, ¿vale? Y luego otra cosa a decir, que la charla
me gustaría que fuera un poquito abierta, porque yo, digamos que yo nunca he trabajado, ni trabajo, ni hago nada solo. Siempre tengo interlocutores con los cuales, en fin, me valgo para que la narración avance. Entonces, a veces, quizá lo que si te parece bien, Beatriz, de vez en cuando alguna cosa que tú veas que no está bien planteada por mí o que yo no la he asimilado bien, en fin, Yo te corrijo. Con mucha educación, escucha, con mucha educación y mucho cariño me lo dices, porque para que... Bueno, vamos a empezar. Yo, bueno, este es un libro muy claramente, libro post-pandemia, clarísimo, clarísimo. O sea, es clarísimo que es un libro post-pandemia. Aparte que habla durante su lectura, se refleja la pandemia y se habla de la pandemia. Resulta que igual que antes se decía, bueno, igual que antes, no, igual que se dice antes de Cristo y después de Cristo, hay que hablar ahora a partir de antes de la pandemia y después de la pandemia. Este libro es claramente después de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, importante decir esto, yo ya he comentado que he presentado varios libros de Beatriz. Entonces digo, Bea en su casa sola meses, digo, se estará hinchando a escribir. Se estará hinchando a escribir porque es su rollo y le gusta mucho y venga a escribir. ¿Y qué haces, Bea? Escribiendo, me gusta escribir. Donde vas por la calle escribiendo es su rollo. O sea, me va escribiendo o pensando para escribir siempre. Y pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses y yo hablaba con ella de vez en cuando y ella no me decía, estoy escribiendo o he acabado un libro, no me decía eso. Digo, qué raro que Bea no escribe con meses sola en casa que no escriba ningún libro, qué raro, qué raro. Pasan 6 meses y lo mismo, y 7 meses, 8 meses, y al año más o menos me dice, ya he acabado. Digo, ¿qué has escrito? ¿3 libros? Dice, no, he escrito una compilación. Digo, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, en un año una compilación. Pero ha merecido tanto la pena, o sea, porque ha desbrozado el libro anterior que había escrito sobre la creatividad inteligente, por favor, esto es muy importante. Ya cuando hablamos del anterior libro ya lo dijimos claramente, que la creatividad, por favor, que la exploren las personas inteligentes. Los brutos no conviene mucho, bueno, para ellos sí, pero para digamos que socialmente no nos conviene que los burros se hagan actos creativos. O sea, si alguien quiere encontrar, por ejemplo, cómo destruir señales de tráfico con creatividad, aquí no lo va a encontrar. O cómo, yo qué sé, cómo destruir, cómo romper escaparates con creatividad, esto no lo va a encontrar. Este es un planteamiento más elevado, ¿no? Mucho más elevado. Quiero hablar un poco de los peros y los aunques. Vamos a ver, yo no voy a hablar mal de este libro, ni se me ocurre, vamos, no tengo ningún argumento para hablar mal, pero sí puedo establecer algún aunque. No un pero, porque el pero es negativo y el aunque es positivo. Eso me contaba a mí un profesor que teníamos, un profesor en la clase de lengua cuando yo era muy jovencito, hace, iba a decir 50 años, pero no quiero exagerar, 55. Teníamos un profesor que nos hacía ver un programa de televisión, el Estudio 1, una cosa así muy sofisticada, en prime time, en la época de Franco, una cosa malísima, y ponía novelas de Chekhov y luego las comentábamos ahí en clase, y este profesor nos hablaba de los peros y los aunques, y decía, el pero es malo, porque el pero al pero le antecede algo bueno para luego decir el pero. Sin embargo, el aunque es algo bueno porque dices cosas malas y luego dices lo bueno, aunque. Entonces voy a decir los aunques del libro de Creatividad Inteligente. Hay 2 aunques solo, fíjate, solo 2 en 250 páginas, que lo he leído, cuidado. He dicho antes que no lo había leído por hacerme simpático, pero sí que lo he leído. Hay 2 peros, perdón, 2 aunques. Uno, que hablas de nuevo, porque ya estaba en el anterior libro, el ejemplo que decía antes Pablo, los ejemplos que pones, que son como pequeñas introducciones muy divertidas, hablas de la pierna de cordero. Y ya quedamos que los animales no tienen piernas, tienen patitas. Entonces, aunque se diga la pierna de cordero, es la pata de cordero. Entonces, eso es un fallo, no diré garrafal, porque no es un fallo garrafal en este contexto, pero es un fallo. Y luego otro aunque que tiene es que hablas del descubrimiento de América. Eso ya no se puede decir. El descubrimiento de América no, es el encuentro con América. Nosotros no descubrimos nada, ellos estaban allí, nosotros también. Entonces ya no existe esa terminología, no existe. A mí, de hecho, estoy trabajando hace poco en un programa de historia en la 2, en la televisión española la 2, y mencionaba yo el descubrimiento de América y me riñeron, amablemente me dijeron, Javier, el descubrimiento de América no, es el encuentro con la cultura americana, como quieras, pero es encuentro igual, ¿no? Vale. Y ya está, no hay más. O sea, no hay más, no hay nada más que yo haya dicho, esto aquí no está acertado, Beatriz. No, está todo fenomenal. Decir que esta presentación me ha sacado de mi zona de confort, a mí, vamos a ver,
cuando se habla de zona de confort, a mí no me importa salir de mi zona de confort, yo lo digo. O sea, no me importa salir de mi zona de confort para ir a otra zona de confort mejor todavía. O sea, eso es algo fundamental, porque a ver, lo que he visto deduciendo lo del libro, que ser creativo es un desastre, o sea, es durísimo, es dificilísimo. O sea, todos son inconvenientes, todo es la sociedad, la familia, tú mismo, te pones inconvenientes. O sea, somos creativos pues por un azar, porque es que todo está en contra para ser creativo. Todo como vivimos es para que no seas creativo. No seas creativo. O sea, esto se ha hecho siempre así. Se ha hecho siempre así. Ya, ¿pero por qué? Por lo que sea. Y ya dices, lo tengo que comer, claro, es así, porque si siempre se ha hecho así. Entonces, las características de ser creativo es la panacea. Yo recomiendo. Si yo, por ejemplo, a mí mis hijos, tengo 4 porque he adoptado otro ahora. Y he adoptado un niño que se parece más el adoptado a mí que los otros, fíjate. Y lo he adoptado en China, nada, bueno. Mira, ser creativo, te doy otra cosa, dice, ser creativo es que para mí es la panacea. Si sabes lo que es la panacea, es la panacea. Mira, los seres creativos exploran muchas alternativas a un hecho. Son flexibles, cuestionan los propios hechos, suspenden el juicio antes de emitirlo, valoran todas las posibilidades y ven los patrones ocultos entre elementos aparentemente desconectados. ¿Quién no quiere ser creativo? Oh, por favor, si es que es una ventaja, es una ventaja. Luego te enteras que esta creatividad, solo el 1% de las ideas que tienes se implementan, es que claro, es un poco, dices, o sea, lucho con todas las dificultades que hay en la vida, dificultades enormes, ingentes. Y luego de esas ideas que tengo que tener 100 para que una sea buena. Para una no sea buena, que se implemente. Es de verdad que escasez, qué pena. O sea, los que tienen mano en esto podrían subir al 2%, por favor. Yo digo, ¿cómo hacer? Vamos a ver, ¿cómo decir? Yo creo que este libro está inspirado o tiene que ver un poco con Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Jesús, vamos a decir Teresa Santa. Porque no soy yo quien para hacerlo, pero bueno, para digamos, su dimensión un poco literaria. Teresa de Jesús, el camino de perfección, habla de eso, ¿no? Entonces, el creativo es un camino de perfección, insisto, va arrastrando miles de dificultades y va sobresaliendo, tiene que luchar contra su inseguridad, contra las cosas habituales contra tengo notado aquí, contra el miedo a cometer errores, por ejemplo, tiene que luchar contra eso, tiene que luchar contra el miedo a quebrantar las normas del grupo, porque le señalan, el creativo le señalan. Yo, por ejemplo, a mí en el colegio me señalaban, porque yo era muy creativo. Yo en vez de jugar al fútbol era creativo. Claro, ahora digo, tenía que haber jugado al fútbol, pero bueno, el creativo tiene que luchar contra el estrés, contra la urgencia, porque dice, venga, la idea ya y elaborada. Hombre, déjame que hemos hablado que yo tengo que suspender el juicio y tengo que valorar muchas alternativas. No me pidas que ya diga lo que tiene que ser. Por favor, déjame vivir. Hay una cosa que me encanta, que yo no había reflexionado mucho. Bueno, yo trabajo mucho, pero no reflexiono sobre lo que hago. Yo soy así, soy una persona intuitiva. Tengo esa dificultad, no, esa ventaja. Entonces, el proceso de creatividad me ha gustado mucho, no me acordaba cómo era, los pasos que vas dando en tu cabeza, pues digamos, la preparación que has de tener, la incubación de la idea, la iluminación, de pronto algo se concatena en una serie de conceptos y dices, es esto, y luego lo verificas. Y dices, es que, bueno, pues fijaos lo que estoy diciendo. Llevo un buen rato hablando de las dificultades que tiene ser creativo, ¿vale? Y a la ciudad dices, pero vamos a ver, tienes que estar 10 años creando cosas, creando ideas, creando trabajo. Bueno, hemos dicho que el 1% son las ideas que se implementan, ¿vale? Pues luego para que eso funcione tienes que estar 10 años trabajando en algo para que sea una obra maestra, pues algo virguero. Y dices, pero entonces, vamos a ver, esto es, de verdad, la pregunta es rentable? Beatriz, ¿es rentable ser creativo? ¿Tú crees que es rentable? O sea, el esfuerzo descomunal, el esfuerzo ciclópeo, titánico, el esfuerzo arrebatador de ser creativo. Yo, por ejemplo, yo me considero creativo, ¿vale? Creativo para lo que me interesa, ¿vale? Entonces, de pronto digo, yo recuerdo que soy creativo pero no tengo más remedio. O sea, yo por mí, sinceramente, yo preferiría estar sentado en un banco mirando, o sea, fluyendo, sin hacer nada. O sea, me encantaría.
Pero claro, las circunstancias efectivamente te llevan por un derrotero, te llevan por un camino que dices, yo recuerdo, yo filmé hace años, va a sonar muy suculento, ¿vale? Hace muchos años, en los años 90 todavía había pesetas, las antiguas, que en aquel momento no eran antiguas, eran muy normales, era lo que había. Porque yo recuerdo que decíamos 100 pesetas, lo que en el futuro serán 3 euros. De los nuevos euros, serán no 3, ni siquiera uno. Bueno, en definitiva, lo que quería contar. Viendo a la creatividad, yo trabajando un tiempo y de pronto me sale un contrato maravilloso con Televisión Española, un contrato muy bien pagado, 100 millones de pesetas, y yo digo, 100 millones, ya está, digo, ya está, esto ya he conseguido la panacea. 100 millones de pesetas, ya tengo para vivir, 100 millones de pesetas, no tengo que trabajar más, no tengo que ser creativo porque la creatividad duele, digo, no tengo que ser más creativo, 100 millones. Entonces, claro, luego empezó a hablar, he vivido la realidad, el principio de la realidad, hasta ahora me había movido por el principio del placer, que era maravilloso, pero llegó a la realidad y me dijo, no, esos 100 millones son, 20 millones son para tu oficina de management, luego 40 millones restantes son para tu compañero y 40 son para ti, luego 20 millones son para el Estado, 20 millones son para ti, luego son un contrato de 3 años, luego son 6 millones al año. Son 20 programas, te va a salir el programa a 200.000 pesetas, vas a perder dinero. Digo, anda, mira. O sea, yo pensaba que era la felicidad absoluta y resulta que eso me ha obligado a trabajar. Y ahí aprendí que haga lo que haga, tenga los monumentos que sean, tengo que seguir siempre trabajando porque me da mucha felicidad. O sea, después, o sea, esa angustia que te da el papel en blanco, de poder rellenarlo, es algo fabuloso. Lo que pasa que, claro, que esa creatividad te lleva a circunstancias, en general, no son especialmente interesantes. Si todos los españoles me dieran un céntimo, fíjate lo que estoy hablando, un céntimo por cada idea buena que tengo, nada, no tendría nada. Porque es que, o sea, voy anotando montones de cosas, no tengo, digamos, no soy cartesiano, no tengo un planteamiento de todo lo que se va ocurriendo, cómo compartimentarlo y tal, sino soy un poco así y no me funciona, no me funciona. Entonces, lo que sí quiero hacer es que con estas pautas que está en el libro de creatividad inteligente, con estas pautas, a ver si soy capaz de convertirme, no en un ser cartesiano, que no creo que llegue a eso, pero algo que me ayude un poco a vehicular todas mis potencias, que lamentablemente ya se están agostando porque las circunstancias no me favorecen. Y hay cosas del libro, de los creativos, también quería comentar un par de cosas. Parece que el creativo no está mal visto ser un pillo, ser un poco golfillo. Ser creativo golfillo, tú no lo contemplas mal. Fíjate. ¿Te parece que, por ejemplo, los ejemplos que pones, yo creo que dices, bueno, pues ser un poco, por ejemplo, la anécdota del chofer y el experto en coaching, creo que es. Entonces, que le dice el experto en coaching al su chofer, qué bueno soy, ay, qué listo soy, qué bien, qué clases doy, qué conferencias más buenas, soy maravilloso. Y dice el chofer, no tiene tanto mérito. Dice, ¿cómo que no? Hazlo tú, ¿vale? Entonces van a dar la conferencia, van a dar la charla y la charla la da, dice, el coaching será el conductor y tú serás el que dé la clase, ¿vale? Se pone el atril y entonces dice, a ver, vamos a hablar de lo que sea, pregúntenme lo que quiera. Entonces hay uno de la audiencia, le pregunta, hace una cosa un poco revesada y dice, esa pregunta es tan sencilla que se la va a contestar mi chofer. ¡Hola! ¡Qué listo! Y dice, pero perdóname, eso es golfo, Beatriz, eso es una persona golfa. O, por ejemplo, otro ejemplo que pones, una mujer que tiene que ser en una diatriba de que elegir un marido o que su padre le condone las deudas y tal, y entonces le meten en una bolsa, que es pillería, ¿eh? Lo cuento, sé que te estoy haciendo un spoiler, pero es muy chulo para que vean el nivel de anecdotario del libro, que es muy divertido. Tiene le hace una trampa a una persona, le mete 2 piedras negras y si saca una piedra negra de una bolsa, está perdida. Entonces lo que hace ella, coge y lo sabe, coge una piedra negra y entonces se la tira al suelo y dice, ¡ay, he perdido la piedra! A ver cuál es la otra, negra, por la que tenía era blanca. Y ya, son pillastres, los creativos son pillastres. Y yo me atrevo a decir que no es gente fiable, no es gente fiable, no es gente buena, es gente que busca su afán en vez del afán social.
Y bueno, no sé más qué decir. Yo lo he leído, he sido muy feliz leyéndolo. Insisto, me acordaba de cosas porque, en fin, tengo una memoria escasa, pero todavía la conservo un poquito. Y me parece algo que esa compilación, digamos que creo que lo dije antes, habías reforzado un poco el libro, lo has clarificado, que también lo decía Pablo. O sea, lo has clarificado y has sentado una especie como sí, compendio, de un vademecum sobre este asunto, que es genial. Y yo lo recomiendo. Y mira, ahí está. O sea, ahí no miento. Y además está subrayado, pero es que no podía estar ya por él. Para que lo veas. Así que encantado y muy orgulloso, Bea, de presentarte el libro y hablar contigo de esta. Luego hablaremos un poco más si es menester, ¿vale? Muchas gracias, Javi. Encantado. Muchísimas gracias. No, Beatriz, ya, ¿qué tienes que decir ante esto? Pues ya estoy emocionada. Bueno, y ahora sí, tenemos en los próximos minutos a la autora. Recordaros que podéis hacer todas las preguntas a través del chat. Al finalizar, Beatriz, iremos leyendo y daremos paso a vuestras preguntas para que ella o cualquiera las respondáis. Podéis comentarlo en cualquier momento. Beatriz, ¿qué título de creatividad inteligente? Bueno, la creatividad no es solo hacer algo nuevo. La creatividad es hacer algo nuevo y que tenga valor, que sea valioso para alguien. Entonces, bueno, pues los ejemplos que ponía Javi, o decir, bueno, pues ahora yo digo que la Tierra tiene forma de pirámide, o bueno, pues sí es nuevo, pero no es de mucho interés, ¿no? Entonces, eso es, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El que la creatividad tiene que surgir para cubrir una necesidad o resolver un problema o alcanzar un reto, y en esa línea es donde tiene cabida, ¿eh? No es porque sí, vamos a hacerlo distinto, no, a veces hacer algo distinto, algo que hacías muy bien, hacerlo peor, pues tampoco es interesante. Hay que aplicar la inteligencia, ¿no? a la creatividad. En este libro encontramos, como han dicho tanto Pablo como Javier, muchos ejercicios, muchas herramientas que podemos utilizar para fomentar la creatividad organizacional y personal, y están muy relacionadas con el coaching. ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué dificultades tengo que sortear? ¿Qué pasaría si? ¿Qué beneficios puedo esperar? ¿Qué relación hay entre coaching y creatividad? Pues realmente el coaching se basa en una metodología de solución creativa de problemas. Muchos de los que estáis aquí pues sois coaches o mentores y conocéis el método GROW. El método GROW, que yo lo he adaptado al castellano como el método MAPA. Entonces siempre empieza por las metas que quieres conseguir, los recursos con los que cuentas, los obstáculos que encuentras en el camino. Luego sigues explorando opciones diversas para al final elegir algunas que vas a incluir en un plan de acción. Realmente tiene esa estructura de creatividad, y precisamente en esa fase de opciones es la fase donde hay que poner en marcha toda la creatividad posible, pero también en la fase de transformar problemas en focos creativos, ¿no? En retos, ¿no? De dónde estoy ahora hacia dónde quiero llegar. Entonces, tiene bastante relación. Entonces, la creatividad es una herramienta fundamental también para el coaching. Hemos hablado al principio, tú lo recoges también en tu libro, del caso de las vacunas ARN mensajero y cómo se enfrentó Katalin Karikó a tu idea, a eso de tu idea es demasiado innovadora, aquí se han hecho las cosas siempre así. ¿Cuáles fueron los factores clave para que Karikó no renunciase a esta idea y que hoy en día, 30 años después, pues nos está permitiendo salir de esta crisis pandémica? Pues especialmente la persistencia o la resiliencia ante las numerosas veces que la echaron de la universidad porque no tenían financiación y no querían financiarlo.
bueno, pues ella persistió y siguió investigando pues hasta que encontró la forma en que cambiando una letra de uno de los aminoácidos, pues ya el problema que daba de una reacción inmune muy fuerte, pues se resolvía, y también que se producía en mucha más cantidad, ¿no? Esas proteínas. Entonces, bueno, la creatividad vemos que, y sobre todo la innovación, es que es como dos partes. Hay un dibujo de mi hija Iris, que pongo en el libro, donde se ve como la creatividad en una especie de vespa que va hacia la innovación, es la que conduce a la innovación. Porque muchas veces en las empresas y en la sociedad se nos llena la boca mucho diciendo innovación, pero luego estás en la empresa y a las personas creativas no siempre les va bien, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener esa primera fase de tengo ideas, pienso de forma diferente, pienso despacio, utilizo metáforas, visualizo algo nuevo, pero luego hay que tener una fase muy persistente de mucho esfuerzo para convertir esa idea en una innovación, en una novedad, en una solución que funcione y que se pueda comercializar, por ejemplo. Cuando decías antes, Javi, lo de si no era rentable, bueno, al final Katalin Karikó sufrió mucho, pero bueno, ahora es socia me parece que es de Moderna o de BioNTech. Claro, yo creo que es un poco así, es un poco preparación, obviamente, preparación, tenacidad, como decías muy bien, y luego hay un factor que es suerte, pero eso es la vida, ¿no? Yo creo que tiene que, o sea, es, en todo lo que hagas en la vida, preparación, tenacidad, estar preparado para hacerlo, insistir, y luego esa gota de suerte, que es algo que es una serendipia, como explicas muy bien en el libro, o realmente que profundizas en algo, en un conocimiento más, pero ese punto de suerte es algo también muy decisivo, que es algo azaroso, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Estar también en el momento oportuno y en el país oportuno. Sí, claro, no tenemos las oportunidades aquí, por ejemplo, que las que pueden tener en Estados Unidos para algunas innovaciones que salgan adelante. Pero hay que persistir. Hay que persistir, y la resiliencia es un factor clave precisamente para convertir estas ideas, esta tormenta de ideas, en algo que llegue y que tenga un resultado final, que sea inteligente, esta creatividad que hemos puesto en marcha. Beatriz, ¿somos intolerantes con las personas creativas? Bueno, en parte sí. En parte sí, porque, bueno, sobre todo, como decíamos, en las empresas, hay una frase de Ernie Zelinsky, que tiene un libro que se llama El placer de no trabajar, que dice, si todavía no te han despedido de un empleo, es que no eres lo bastante creativo. Cuando, igual que lo que decía antes, ¿no? En las empresas se dice que hay que innovar, pero cuando dices algo que se sale de lo corriente o cuestionas las verdades establecidas dentro de la compañía, pues ya te están mirando mal o te están castigando, ¿no? Te están dando un toque. Y eso, bueno, es porque realmente hemos heredado de nuestros antepasados la aversión a fallar, la aversión al riesgo, ¿no? Eso les salvó la vida cuando estábamos en las cavernas. Y también la necesidad de estar en grupos cohesionados para sobrevivir. Quedar marginado del grupo suponía tener escasas probabilidades de seguir viviendo. Entonces, como somos seres sociales, pues nos apiñamos en torno a una idea. Eso nos permite cooperar, pero también reaccionamos con hostilidad a lo que es diferente, ante alguien que nos adentra en algo desconocido, con sus ideas novedosas, ¿no? Y eso pues nos da miedo, nos genera inseguridad y vamos a por esa persona, digamos que lo castigamos. Y entonces así se reproduce la cultura actual en la compañía y surgen todas esas barreras a la innovación que por otra parte es tan necesaria para la supervivencia de la compañía. Has mencionado cooperación, afiliación. ¿Hay que estar motivado para ser creativo o es la creatividad un activador de la motivación? Quiero decir, ¿qué ocurre cuando un perfil que está orientado a esa seguridad y no a la exploración, sobre todo en las empresas, en el management? Bueno, Laila, me encanta que te veo completamente puesta en mi modelo de motivación inteligente, la rueda de motivos, que también lo tengo aquí. Sí. Y efectivamente, pues sí, tiene mucho que ver, por una parte,
una de las dimensiones o dos de las dimensiones son el motivo de exploración, la gente que le gusta la novedad, aprender, ver cómo es el mundo, descubrir, y el motivo de seguridad, que es el opuesto de decir, virgencita, que me quede como estaba, tengo miedo al cambio, tengo miedo a la incertidumbre, necesito seguridad y estabilidad. Y efectivamente ahí pues somos distintos unos y otros. Y claro, pues si queremos si queremos ser una empresa innovadora, pues tenemos que empezar por seleccionar personas creativas, pero además crear un clima donde las personas creativas puedan florecer en lugar de que sean castigadas, ¿no? Y luego, el otro que decías también, al principio decías que si hay que estar motivado para ser creativo, pues efectivamente tiene muchísimo, muchísimo que ver. Por ejemplo, los psicólogos que ya estudiaron esto hace muchos años, que estudiaron la diferencia, por ejemplo, entre científicos creativos y científicos normales, digamos, pues vieron que lo que les diferenciaba era la pasión, el compromiso por aquello que estaban estudiando, ¿no? Aquel fenómeno que estaban trabajando, ¿no? Y bueno, también hablaba Javi antes de los 10 años o las 10.000 horas para producir algo, no una pequeña creatividad, sino una obra realmente creativa. En este caso, pues podemos ver el ejemplo de Katalin Karikó, o sea, le ha llevado más de 10 años llegar a esto, ¿no? Y luego pues también podemos ver aquí lo que es la curva o la ley de Yerkes-Dawson, que nos dice que a poca motivación, poco rendimiento y poca creatividad. A demasiada motivación, que ya es estrés, pues poco rendimiento y nada de creatividad. Es decir, para ser creativo hay que estar en una zona óptima de motivación, con emociones positivas, con buena energía, con clima positivo, con juego, con estímulos. Así que sí, efectivamente la motivación juega un papel muy importante en la creatividad. De hecho, hablas de motivación extrínseca e intrínseca en el libro. Pero además de este perfil motivacional orientado a la seguridad, ¿no? a sentirse más seguro, ¿qué otros factores pueden limitarnos el desarrollo de la creatividad? Sí, pues todas estas barreras de las que hablaba Javi, que por una parte tenemos las barreras personales, que pueden ser por una parte de cómo estamos hechos, de cómo está hecho nuestro cerebro, que son, es decir, barreras cognitivas, cómo tendemos a pensar, y muchas de ellas también son emocionales, nuestros miedos. Y luego tenemos también las barreras de la sociedad y de la propia compañía, de la propia organización. Tenemos, por ejemplo, la necesidad de cierre, ¿no? Lo que es el efecto Zeigarnik. Zeigarnik era una psicóloga rusa que demostró que las tareas inacabadas se recuerdan más y generan ansiedad. Es decir, necesitamos terminar las cosas. Bueno, unos más que otros, ¿no? Hay gente que le gusta, puede dejar las cosas, flecos. Totalmente. Y otros que nos gusta, el motivo del logro te lleva a querer terminar las cosas. Bueno, pues eso va también en contra un poco de la creatividad. Para hacer una obra creativa en cualquier ámbito necesitamos tiempo para, por una parte, asimilar las ideas, pues sí, hay una primera fase de preparación en la que leemos o investigamos o recogemos información, pero luego hay un momento, un tiempo en que tenemos que dejar reposar esas ideas para que venga la fase de incubación, y todo eso pues requiere una tolerancia a la incertidumbre. Es decir, tienes que ser tolerante a dejar los problemas abiertos. El pintor creativo, pues que no termina la obra, la hace enseguida y termina, sino que hace bocetos, ¿no? y tarda tiempo en decir esto ya está cerrado, ¿no? Entonces, pues esa es una de las barreras, esa presión de terminar las cosas. Pero bueno, tenemos muchas, como este ejemplo de la pierna de cordero, la pata de cordero, que es lo mismo que el efecto Kerti, ¿no? El efecto Kerti es el por qué las teclas del ordenador pues están tan mal dispuestas, ¿no? que justo las letras más frecuentes tenemos que darle a la A con el dedo meñique de la mano izquierda, ¿no? Y esto es porque inicialmente se hizo así para
para que se hiciera más despacio y no se encasquillasen los tipos móviles de las máquinas de escribir. Se quedó así, lo hemos seguido haciendo por la costumbre y al final aquel problema que se suponía que resolvía esta variación del orden de las letras, pues ese problema ya no existe con los ordenadores, pero es demasiado tarde para cambiar, ¿no? Luego, pues la sumisión a las teorías dominantes, lo que aquí, tanto de la ciencia como lo que se dice en la empresa, cuáles son los modelos que aquí utilizamos, no sé, la visión cosmoagónica, podemos decir, ¿no? Estas personas que todo es agonía, todo es negro, todo está mal, todo no se puede hacer nada, ¿no? Pues eso también es una importante barrera para la creatividad. Las personas cenizas nos quitan la creatividad. Sí. Uno de los temas que más me ha gustado es cómo defines el pensamiento convergente y el divergente. Yo soy una firme defensora de la diversidad del pensamiento y que aceptarlo nos permite, pues bueno, pues eso, ser mejores en las organizaciones, ser mejores personal y profesionalmente. ¿Cómo es posible conjugar esta diversidad de pensamiento en las organizaciones? Y si es necesario que las empresas sean innovadoras para permitir disfrutar de esta diferencia. Bueno, yo creo que es al revés. Las empresas necesitan ser innovadoras para sobrevivir en el entorno VUCA, en este entorno volátil, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Y como tienen que ser innovadoras, para ello tienen que cultivar la diversidad de pensamiento. Para eso pues tienen que convertirse en ecosistemas de innovación, generar una cultura innovadora, por ejemplo, como en 3M, donde entienden el fracaso como un paso en el camino del éxito, ¿no? Es una cultura, un clima de seguridad psicológica donde la gente se anime a cuestionar los paradigmas existentes, ¿no? Tienen que dotar de recursos también, especialmente tiempo, porque para ser creativos hay que pararse a pensar, hay que dedicar tiempo, no se puede en la sensación de urgencia, lo único que estamos es en situación de estrés para dar la respuesta más correcta posible en el menor tiempo posible, pero para ser creativos es otro modo de pensar y otro modo cerebral también de funcionamiento. También tienen que establecer políticas y sistemas que estimulen y faciliten la creatividad desde los procesos de selección, la formación, el reconocimiento, el desarrollo de líderes que no machaquen la creatividad de su equipo, sino que la estimulen. Bueno, un montón de cosas. Beatriz, perdona, es que acabo de ver una cosa que te había notado que me llamó la atención. Hablando de los bloqueos para la creatividad, que estamos hablando más o menos de eso, habla de seguir, que no hay que seguir las normas, no es digamos que empeora, obedecer empeora la creatividad. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención que dices que comportarse de forma razonable y educada bloquea la creatividad. Digo, o sea, perdóname, o sea, llamar de usted a tu jefe, eso bloquea la creatividad. Hombre, un respeto, por favor, hay que ser educado, eso sí, ¿no? Sí, lo anoté porque digo, ¿dónde querrá ir a parar? Sí, no, son estas cosas que se le dicen a los niños, ¿no? Tú sé obediente, tú no discutas, sé educado. Sé educado no quiere decir que no seas educado, sino que educado se utiliza para cuando alguien ha cuestionado algo, ¿no? A un niño, oye, no cuestiones la autoridad, no cuestiones a tus padres, ¿no? Entonces, oye, que tienes que ser educado. O sea, que decir buenos días y tal, tú eres partidaria, ¿no? Sí, vale, efectivamente. vale. Perdona por esa ambigüedad del lenguaje. Vale, es que ha sido muy buca, y ha sido buca total. Oye, dejadme que os diga que esto, y también Beatriz lo sabe muy bien, esto se habla desde hace ya unos cuantos años de la asertividad. Precisamente esta palabra se buscó para resolver esta problemática. La asertividad es educadamente ser capaz de cuestionar cosas y las opiniones de las personas con independencia, pero con educación, ¿no? Muy bien. Bueno, pues efectivamente la comunicación asertiva es la manera de decir las cosas con educación y decir quieto, parado, y marcar los derechos de uno. Beatriz, hemos estado hablando de estos bloqueos, ¿no? de estos problemas que nos podemos encontrar en las organizaciones. ¿Cómo ayudas a una organización cuando se dan cuenta de que si quieren estar en el terreno de juego y jugar con los demás players, necesitan ser innovadores?
Bueno, pues fundamentalmente a través de coaching de equipo con la alta dirección y un proceso de despliegue en cascada de talleres donde, por una parte, se estimula la creatividad de los participantes y se les facilitan pues, herramientas de creatividad para ponerlo en marcha, y luego pues, sistemas también, o sea, un despliegue donde haya canales para implantar las soluciones que generan los grupos, y hay un sistema también de reconocimiento. Entonces, bueno, pues una intervención y talleres realmente pues es muy, muy efectivo. Se trata al final de quitar todas esas barreras que tenemos, que gran parte de ellas son miedos e inseguridades. Miedos e inseguridades. Y en este libro también, y ya vamos a terminar para dar paso a los invitados para que te pregunten ellos a ti y también a nuestros invitados, a Pablo, a Javier, pero también a todos los que estéis aquí participando a través del chat, los recordamos. Y la última pregunta, hablas de Design Thinking como una herramienta que se utiliza, ¿no?, para desarrollar y validar productos o servicios. ¿Las empresas que utilizan esta herramienta son más creativas? Sí, bueno, en realidad Design Thinking es una derivación del método de solución creativa de problemas de Osborne y Partners, que lo que pasa es que aplicado específicamente al diseño de productos y servicios. Pero tanto una como otra metodología efectivamente son potentes para fomentar la innovación en la empresa si se implantan adecuadamente, es decir, con apoyo desde arriba, este sistema del que hablaba para canalizar e implantar las propuestas, buena formación y sensibilización, efectivamente, pues son metodologías muy, muy potentes. Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso a las preguntas. Javier, Pablo, tenéis a la autora. ¿Queréis poder hacerle alguna pregunta al respecto? Damos paso al resto de invitados. Yo solo tengo una pregunta, que ella, es que tengo tantas notas aquí que ahora que he estado más relajado, he estado viendo todas las notas. Tienes unas áreas de mejora para, digamos, focalizándolo hacia la creatividad de cada persona, y hablas de ser audaz para asumir riesgos. ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué audacia? ¿Hasta que te despidan? O sea, ¿cuál es la audacia para asumir riesgos en tu creatividad? ¿Cuál es? Hasta ahí dices, esta línea roja, parezco tertuliano, esta línea roja, ¿hasta dónde no se puede pasar? Sí, efectivamente son riesgos asumibles, son los riesgos de posible fallo por intentar algo nuevo, pero cada uno tiene que ver efectivamente hasta dónde quiere llegar. Pero efectivamente es un componente para ser creativo hay que desarrollar autoconfianza, valentía, coraje y para atreverse a cuestionar las cosas que todo el mundo ve y todo el mundo está acostumbrado. Luego ya, si tampoco quieres que te echen, pues aprender a comunicar de forma positiva, no que tenemos problemas, sino que tenemos grandes oportunidades de mejora, ¿no? Bueno, Pablo. No, yo sobre este libro, la verdad, estoy al 100% de acuerdo con todas las notas, pero yo quería preguntarle, ya que está aquí y veo el libro de Motivación Inteligente y ahora Creatividad Inteligente, ¿cuál es, Beatriz, tu siguiente inteligente, tu libro inteligente nuevo en la que estás pensando? Pues no sé, se admiten ideas. Espero que ahora empiece a haber bastante trabajo y entonces ya pues no me dedique a dar formación, talleres, coaching, mentoring, intervenciones en las empresas y tenga menos tiempo para escribir. Pero también se admiten ideas, ¿eh? Bueno, al final todo lo que estamos hablando son competencias, entran dentro del mundo de lo que también se ha llamado la inteligencia emocional, por lo tanto, efectivamente la palabra inteligente está detrás de todos estos aspectos. Pero bueno, hay más elementos que pueden ser inteligentes. Espero que, bueno, pues esté para contarlo aquí tu siguiente aventura inteligente. Totalmente dispuesto, y para leer el libro el primero otra vez. Te cojo la idea. Bueno. Aquí huele a idea creativa nueva. Vamos a dar paso a leer una de las preguntas. Antonio Vega dice, pregunta, para los que somos coaches y mentores,
¿Qué vamos a encontrar en tu libro para ser mejores en nuestra actividad? Pues por una parte, como decía, muchas herramientas que se utilizan en coaching, porque han llegado por diferentes caminos a coaching. Una de ellas es, pues, que me parece muy potente, que es las numerosas técnicas y herramientas que hay para redefinir problemas. Es decir, cómo trasladar problemas a focos creativos. El uso de las metáforas, por ejemplo, la inversión, cómo darle la vuelta al problema. Todo eso es la primera fase para establecer las metas hacia dónde quiero ir. Y luego las herramientas también de creatividad para la fase de opciones. Y bueno, yo creo que también bastante sobre aplicación de la creatividad a la vida, ¿no? A cómo llevar una vida buena, cómo llevar una vida positiva y relacionarse positivamente con los demás. Yo creo que hay también bastantes pautas, cómo desarrollar esa flexibilidad, esa tolerancia a la ambigüedad, a la incertidumbre, que eso es lo que nos va a hacer mucho más capaces de vivir resilientemente ante bueno, las adversidades que nos llegan o los pequeños o grandes problemas. Teresa San Juan dice: enhorabuena, Beatriz, qué ganas de leerlo. ¿La habilidad creativa se pierde con los años o es como montar en bicicleta, que nunca se olvida? Nunca se olvida. Bueno, a no ser que estés ya muy... es como montar en bicicleta, porque efectivamente no es un talento, no requiere una serie de conocimientos específicos, sino que es una actitud, es una forma de pensar. Entonces, una vez que has dado el paso, una vez que has dicho, vale, yo soy creativo. Antes siempre estaba pensando, ay, que no soy creativo, ya me han dicho que puedo ser creativo y ya he probado, he hecho algo distinto, me ha salido bien, pues soy creativo. Voy a seguir haciendo cada vez cosas, pues según mi criterio, sin dejarme llevar por cómo las hemos hecho toda la vida, por como las normas que me dicen cómo tienen que ser, y voy a seguir probando. Y bueno, pues yo creo que, por ejemplo, la época de la jubilación, pues es una época muy buena para planteársela con creatividad, para todas aquellas cosas que no has podido hacer mientras estabas trabajando, sobre todo es eso, para la creatividad de la vida cotidiana. Es decir, es que la creatividad no tiene que ser solo para la innovación, sino, como ya he dicho, para la salud mental es muy, muy, muy positivo, para pensar en positivo, para encontrar la parte positiva de todas las situaciones, pero también eso, para probar distintas comidas, conocer distintas culturas, viajar, disfrutar de la vida en cada momento, ¿no? Déjame, perdóname, un segundo. Sí, es que sí. Se deduce un poco que la vida del creativo es una vida muy dura, ¿eh? O sea, el creativo es una persona dura, porque tiene que estar todo el tiempo levantándose y dice, bueno, hoy voy a ser creativo también. Y estar todo el café en vez de tomárselo creativamente todo el rato. O sea, digamos que es un peso que tienes. Y yo digo, hay un montón de problemas que nos acechan, ¿vale? Ya hemos hablado, sociales, individuales, falta de confianza, lo que sea, muchos. Pero las personas, en fin, que tenemos que no es que lo diga yo, sino que tengo un currículum de creatividad, ¿vale? Y que nos ahogamos en un vaso de agua y que solamente creamos cuando estamos a favor de viento, ¿qué hacemos? O sea, a mí en cuanto hay cuando, por ejemplo, hace un poco de frío en el sitio, ya no puedo crear, ¿vale? Yo necesito estar absolutamente todas las condiciones óptimas. Yo, en fin, ¿qué perfil tengo para tu buca? Bueno, pero tú cuando tienes frío, seguro que encuentras una solución, o te arropas una manta, Sí, claro, o claro. dices a alguien que te ponga la calefacción, o haces algo para salir de eso. No te quedas ahí así tal y dices, estoy muerto de frío, no puedo hacer nada, no puedo crear, pues ahora no salgo al teatro y ya está, ¿no? Tú buscas una solución. Pero voy al caso concreto. Yo tengo una idea, ¿vale? Entonces, cuando estoy en la radio, tengo una idea y se lo propongo a mi jefe, ¿no? Y tengo una idea, digo, esta idea, y me dicen... ¿Tú tienes jefe? Bueno, jefe sobre el papel, luego no tengo jefe, pero sobre el papel. Alguien que me puede decir esto por aquí sí o por aquí no, eso puede pasar, ¿vale? Sí. Entonces, si me dice, sí, va muy bien, entonces yo me explayo en eso. Pero si me dice, no, esto no, ya me he hundido, ya no sé qué hacer. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo necesito estar siempre
siempre una actitud muy positiva, siempre, Claro. siempre. Es que es fundamental, es que la creatividad se mata fácilmente para a nosotros mismos, diciéndonos, autocriticándonos, diciendo, no, esto será una tontería, esto que he pensado no puede estar bien, y a los demás fácilmente, en cuanto les dices, no, eso no me gusta, pues ya tal. ¿Por qué? Porque efectivamente la creatividad necesita emociones positivas, y eso hay diversos estudios ya clásicos, desde poner a un grupo de personas a un documental de matemáticas y a otros una película cómica, y luego pues tienen que resolver un problema de creatividad y lo resuelven con mucha más frecuencia y más rapidez los que han visto la película cómica. Es decir, la risa estimula la creatividad. Alegría, sí. Un mal rollo lo mata. O sea que si tú, eso del jefe, venga, son las 8 de la mañana, a ver si dais ideas, y el que no da ideas va a la calle, pues eso no es el camino, ¿no? No es el camino, vale. Es que es incompatible. O sea, está el sistema de recompensa de la dopamina, muy relacionado con la creatividad, y el sistema de estrés, el cortisol, que es el sistema opuesto. Uno nos lleva a defendernos y aquí no pasa nada, y otro nos lleva a explorar caminos. Claro, pues hay que tratar de ponerse en ese estado, y hay veces, no, hombre, no somos... El que haya nacido alegre y feliz, pues ya tiene una gran ventaja, pero el resto de los mortales, pues tenemos que currarlo, sí. Nuestros momentos en que vas por la calle y vas pensando en la fugacidad de la vida, ¿no? Y dices, bueno, a ver si otro día voy por la calle y voy cantando, ¿no? Entonces hay que autorregular las emociones, ¿no? Eso es otra, el optimismo inteligente, ¿no? El poder decir, darse cuenta que no está uno en su mejor momento, que está un poco filosófico, vamos a decirlo, y bueno, pues todas las herramientas que tenemos a mano y que sabemos los coaches, psicólogos y medio psicólogos como tú, para diplomados, para ponernos en estado óptimo. Relacionarnos con gente, por supuesto, estás mucho más creativo cuando estás con amigos creativos y unos se van incentivando. Perdóname, Laila, me meto en tu trabajo. No te preocupes. Me meto en tu papel. Escucha, ¿y tú recomiendas algún tipo de ingesta de algo para la creatividad? ¿Algún tipo de has hablado del estado de felicidad, estado de optimismo. ¿Y algo, por ejemplo, una sustancia? un vermut? Bueno, un vermut te pone en un tono estupendo, ¿eh? Pero solo uno, porque un poco más... No, ya. No es a mí, yo ya me duermo. Vale. Vermutito con amigos, sobre todo con amigos, ¿no? Vale. Con amigos. Oye, Beatriz, acabas de nombrar ya el título de tu siguiente libro. A ver, ¿cuál es? ¿Lo has dicho? Optimismo el inteligente. Optimismo inteligente. Es que hay uno que se llama así, por eso no puedo, pero le daré una vuelta. Bueno, muy bien. Una vuelta. Perfecto. Bueno, paso también a otra pregunta. Marta Gómez, ¿cómo se enfoca a la generación Z finalizando carreras universitarias y la motivación y creatividad inteligente en este entorno complejo de incertidumbre? Pues estaba viendo aquí que uno de vosotros ha dicho ver muy inteligente, sí, puede ser ese título, ver muy inteligente. Bueno, pues ¿cómo se aplica? Pues lo mismo, a desarrollar actitudes abiertas a la experiencia. Bueno, mis hijas, pues que están aquí apuntadas, están aquí viéndonos, pues una está en Manchester, que se fue allí hace unos años, y otra ahora está en Barcelona y bueno, y está también siempre viajando. Está claro que no tenemos aquí ahora para los jóvenes la posibilidad de sustento, sobre todo si quieres hacer lo que tú has estudiado y de la manera en que tú crees que tienes que hacerlo y tal. Y entonces, pues oye, hay que, en lugar de hundirse y decir, vale, pues no hago nada porque no hay trabajo y no se puede, pues oye, buscarse la vida y a veces pues hay que viajar o hay que aprender cosas nuevas o hay que irse a otro sitio o hay que hacer una nueva, emprender un negocio. O, la creatividad te va a ayudar siempre. Ana Matas también pregunta, ¿estarás de acuerdo? Bueno, enhorabuena Beatriz, ahora mismo con ganas de aprender más sobre este terreno. ¿Estás de acuerdo conmigo que el emprendedor despierta su creatividad o no avanza en su proyecto? Claro, o sea, es que los emprendedores, primero, el perfil del emprendedor es un perfil creativo, es un perfil en cuanto a motivación, es un perfil de exploración. Tiene que tener también logro y tiene que tener también autonomía, ¿no?
porque es que me estoy yendo porque estoy sacando también en breve, sacando un cuestionario de talento emprendedor con la editorial EOS. Entonces, hoy estábamos hablando y bueno, también lo presentaremos más adelante. Y claro, efectivamente, el emprendedor es por definición una persona que tiene que ser creativa. Pues a no ser que emprendas el negocio que tenía tu padre, que eso no sé si llamarlo emprendedor, necesita efectivamente esa actitud exploratoria, abierta, también muy abierta al entorno para poder ir cambiando conforme cambian las condiciones, lo que bueno, pues lo que nos ha permitido llegar hasta aquí también en la evolución. Pablo ha vuelto a dar una idea. Te da ideas de nuevos títulos para libros. El emprendedor inteligente. Bueno, pues mira, me lo apunto. Te gusta, ¿eh? ¿Qué te ha gustado? Yo me voy a quedar, son las 7:15 ya. Os recomiendo, bueno, Creatividad Inteligente, lo veis, ¿no? Sí, Creatividad Inteligente de la editorial Pirámide. Este compendio o aglutinar, no me sale en el sustantivo ahora, el aglutinamiento de toda la experiencia y los conocimientos de Beatriz en respecto a la creatividad y cómo esta de ser inteligente. Pero yo me voy a quedar con las siguientes claves: pasión, compromiso, persistencia, resiliencia y tiempo. Y, por supuesto, el optimismo inteligente. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, gracias por haber estado, por haber participado, por haber... Yo te invito, Beatriz, a que te revises el chat, porque son todo felicitaciones y parabienes. Paraguayes. Muchísimas gracias. Vale, te preguntan, Marcos Vila, ¿de dónde pueden comprar el libro? Pues a ver si está aquí Aurora de la editorial, que nos pueda poner el enlace, si no lo busco yo ahora. En lo que yo compartí pone también la web del libro, pero si no lo pongo ahora en el chat para que lo podáis comprar. Quería decir también que la editorial sortea un libro entre los asistentes. Entonces, para hacerlo rapidito, ¿qué te parece, Javi, si nos dices un número del 1 al 97? ¿Al 97? Uf, sí. Son muchos. El número del sobrino del diablo, el 66. 66, vamos a ver. ¿Está Ana Gallardo? Ana Gallardo, manifiéstate. Si no está, vamos a otro número. Que vamos a dar un libro a una de las personas que están dentro de la charla. ¡Oh! Eso es. Qué buena idea, qué asertivo. Ana, ¿estás? ¿No parece? A ver, pues dime otro número. El 16. 16. Mamen Rojo. ¿Está Mamen Rojo? Mira, el premio es haberse quedado hasta el final, ¿eh? No, tampoco está. Otro numerito. ¿Pero qué hacen para manifestarse? ¿Qué pueden hacer? Bueno, mandar el chat y yo lo tengo aquí abierto. Eso es, vale. Digo. Venga, otro número. Abrir el micro. Otro número y punto, ¿vale? Otro número y punto, ¿vale? El 55, ya está bien, venga. 55, vamos a ver. 55. Hombre, este sí que está, sí que lo he visto. Vicente Pérez Peces. Vicente, por lo menos yo lo he visto, aunque ahora ya no esté, pero lo he visto y este es el definitivo. ¿Estás, Vicente? Bueno, pero yo me acuerdo. Vicente Pérez Peces de Alcampo. Sí. Ya se ha significado. Perfecto. Vale, pues... Ha estado. Vale, pues ya como tenemos su dirección de correo, se lo damos a la editorial para que le envíe un ejemplar del libro. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos los amigos que estáis aquí y bueno, por vuestras palabras, por vuestra asistencia. Espero que os guste el libro y seguimos en contacto en el camino de la vida. Nos encontramos. Muchas gracias a todos. Gracias, Beatriz. Beatriz, Javier, Leila y Pablo, ¿nos quedamos luego? ¿Y los de la Junta? Sí, nos quedamos un poquito. 2 minutos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos.
Ay, Violeta, hola, hija mía. Tengo que ver aquí otra vez, que estás en Manchester. Ay, Violeta. Qué guapa, hija mía. Bueno, Iris también estaba, que la he visto también. Pero se ha ido, he visto que se ha ido también. Iris tenía otra reunión. Sí. Bueno. Violeta, te puedes quedar tú también si no tienes que ponerte a trabajar rápidamente. Oye, yo tengo que cenar ya, que ya llevo mucho tiempo de retraso, ¿vale? Me voy a cenar. Ah, ya, es verdad que tú haces tu... Yo ceno a las 6 todos los días. ayuno intermitente. Sí. Un placer, ¿eh? Aupa, Pues vale. Muchísimas gracias, Javi. Por favor, benditos seáis, ¿vale? Hasta luego. Venga, beso.